Buenas tardes, doctor Armadino. Primero agradecer la oportunidad y también por tomarse el tiempo para acceder a la entrevista. No sé si se podría presentar una presentación muy... Ujú, por favor. Yo, Marino Pérez Álvarez, soy psicólogo de formación, especialista en psicología clínica. He trabajado en su día en la práctica profesional, tanto de clínica como también en educativa, y he sido profesor universitario, catedrático de psicología en la Universidad de Oviedo hasta el 2022 y ahora pues la principal institución a la que pertenezco es la Academia de Psicología de España. Ok, muchas gracias, doctor Armadino. Y bueno, creo que podríamos empezar últimamente creo que en los últimos años habían, por ejemplo, algunas acusaciones que decían, no, que usted ya se había alejado de la ciencia, del conductismo, por estos últimos libros y eso. Entonces, quería que pudiera responder esa pregunta, ¿no? ¿Marino Pérez es conductista? Bueno, soy conductista y no solo conductista o no soy un conductista al uso, ¿no? Mm, eh, Podría decir, no sé, lo he oído también alguna vez refiriéndose a mí, pues que yo era un conductista sui generis, ¿no? Como también he oído que no era conductista, o sea que, pero bueno, desde luego el conductismo, y en particular el conductismo skinneriano, está digamos, en la base de mi formación como psicólogo. Y desde luego, pues como base de mi formación, siempre pues está presente en cualquier tema que yo aborde, ¿no? En la cantidad de frentes en los que yo me he movido, ¿no? Bien, es cierto que yo no en muchos temas que han resultado, por ejemplo, polémicos, pues yo no me muevo, por decirlo así, dentro de la letra del conductismo, del análisis de la conducta, que por lo demás me resulta muy limitada para temas que van más allá de los que Skinner, digamos, ha estudiado, ¿no? Pero entiendo que sí que me muevo dentro del espíritu del conductismo, ¿no? Más allá de la letra, ¿no? Y en ese sentido, pues yo pienso conductistamente sin utilizar los términos técnicos del conductismo, que entiendo que quedan, digamos, cortos, por decirlo así, para abordar, digamos, muchas cuestiones que van más allá, pues, de eso del campo en el que el conductismo se ha movido, como es natural, ¿no? No se ha expandido a todos los ámbitos, ¿no? Y, bueno, aunque en cierta manera, conductistas también lo somos todos sin saberlo, ¿no? Porque en realidad nos tenemos que atener a las contingencias, cómo está organizado el mundo, cómo está organizada nuestra vida, y nuestra relación con el mundo es a través del comportamiento que opera sobre el mundo y a su vez cambia de acuerdo con las consecuencias en nuestra propia conducta y nosotros como sujetos operantes de esa conducta, ¿no? Y desde luego, como no existe la mente como algo interior, pues la gente que se declara mentalista o que habla, digamos, tranquilamente acerca de la mente y del mundo interior como un lugar y como una entidad que fuera o existiera por sí misma, pues no sabe ni lo que dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el mundo sería conductista porque vive, digamos, en un mundo, el término mundo, pues es quizá mejor que
digamos que decir ambiente, por los seres humanos, pues no tenemos ambiente, por decirlo así, o nuestro ambiente es digamos, el mundo histórico, el mundo de la vida, y nos movemos en unas y otras, y siempre algunas circunstancias, ¿no? Y yo utilizo muy a menudo, por ejemplo, pues, términos de Ortega y Gasset, ¿no? Como este mismo que acabo de utilizar, de circunstancias, ¿no? Que, por cierto, me parece que era un término que le rondaba a Skinner en su día, antes de adoptar el que finalmente adoptó de contingencias, ¿no? El término circunstancia también funciona digamos, en inglés, y desde luego pues es un término del lenguaje ordinario español, pero que Ortega elevó digamos, a categoría filosófica, tomado también de Westphal, ¿no? De un biólogo ecologista pues alemán, ¿no? Que era para entender, en este caso, la evolución y el mundo de cada animal de acuerdo a digamos, a su circunstancia, diría Ortega, ¿no? Así que entonces, cuando hablo de esos términos que no son skinnerianos, no dejo de estar dentro del espíritu del conductismo, que creo yo que es más importante que propiamente digamos, la letra, ¿no? Ok, muchas gracias por la respuesta. Y ahora quería hacer una pregunta que quizás va ya a empezar y ir yendo con el tema. Es con respecto a, bueno, son dos preguntas que van de la mano. De hecho, primero, y es también sinónimo de debate, ¿la psicología es una ciencia? Sí, no. Y la segunda pregunta es que en el caso de que lo sea, ¿es una ciencia natural o es una ciencia social? Bueno, vamos aquí, bueno, no sé si tengo que responder de forma cerrada sí, no, pues no sé, tendría que dejar muchas cosas sin matizar que podrían ser mal entendidos, ¿no? Habría que distinguir muchas cosas pues para responder a esta pregunta. Entre otras, es que no existe la ciencia, sino lo que existen son las ciencias, ¿no? Entonces, cuando se habla de la ciencia es una forma hipostasiada, metafísica, de hablar. Y lo que existen son las ciencias. Y dentro de las ciencias hay varios tipos de ciencias, ¿no? Entonces, hay ciencias formales, como las matemáticas y la lógica y la geometría, que, por cierto, la geometría de Euclides pues, fue probablemente la primer ciencia más sistemática que ha existido, ¿no? Y esas ciencias formales pues no son, por decirlo así, empíricas y experimentales, como sugiere el término ciencia así de forma común, ¿no? Luego están las ciencias naturales, que han surgido pues a partir del siglo XVII, pues en Europa, etcétera. Por referencia de las ciencias naturales, pues están la física, digamos, la biología, digamos, la química, la geología. Dentro de la biología, pues habría que distinguir la biología molecular, que es bien distinta y al mismo tiempo entrelazadas y dependientes unas de otras, por ejemplo, de la biología evolutiva. Luego están las ciencias humanas o las ciencias sociales, que surgen a finales del siglo XIX, pues entre ellas la sociología, la psicología, pues aquí habría que recordar a Boone, etcétera, la economía, la estadística, ¿no? La estadística surge también a finales del siglo XIX como una ciencia del Estado, que ya lo sugiere el nombre, estadística, la ciencia del Estado, que el Estado necesita para su burocracia y la administración. Y luego estarían pues también las ciencias históricas, ¿no? La ciencia que tiene como objeto la historia, ¿no? La historia, pues digamos la historia,
y así. Entonces, no podemos hablar de ciencias sino de ciencias. Y dentro de las ciencias hay que distinguir tipos de ciencias. Y entonces, dicho eso, la psicología es una ciencia humana o una ciencia social. Y ya te respondo a la segunda pregunta diciendo que no es una ciencia natural como la biología o la física o la química o la geología. Y tampoco es una ciencia formal y tampoco es una ciencia histórica como la historia cultural, la historia de las civilizaciones, que por cierto son muy importantes para la psicología, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces con esto ya te respondo. La psicología no es una ciencia natural, una clasificación de las ciencias, y es una ciencia humana o ciencia social según el énfasis que se quiera poner o cómo se nombre esa categoría. Y dentro de eso, pues la psicología es una ciencia también entre medias de otras ciencias, ¿no? O entre medias de los campos que estudian otras ciencias, ¿no? Entre medias, por ejemplo, de la biología de los organismos, ¿no? Y entre medias de la historia cultural, ¿no? Entonces esa es, ¿no? Si tomamos a Boom, Wilhelm Boom como referente, bueno, pues históricamente es el referente fundador de la psicología experimental, pues en Boom encontramos dos Boom, ¿no? El boom del laboratorio, que trató de hacer de la psicología, de estudiar los fenómenos psicológicos, pues una ciencia experimental, en fin, con todo el rigor del laboratorio, ¿no? Pero al mismo tiempo, Boom es el autor de la psicología de los pueblos, ¿no? Que es a lo que más se dedicó Boom, con una cantidad de libros, en fin, voluminosos, ¿no? De cantidad de volúmenes de esta temática, y que el propio Boom consideraba más importante para la psicología que los estudios experimentales, ¿no? Boom estaba observando cómo la tradición de la psicología, que él inició, estaba sobre todo centrada en los estudios de laboratorio, las reacciones, los tiempos de reacción, la psicología experimental, pues clásica, esa que nos estudia o que presenta pues Boring, ¿no? El libro de Boring, ¿no? Y Boom ya veía que la psicología estaba desenfocada cuando ponía todo el énfasis en los estudios de laboratorio en lugar de estudiar la psicología de los pueblos, que es la historia, que es lo que llamaría Pinillo psicohistoria, o que es lo que llamaríamos historia cultural o historia de los pueblos, ¿no? Que, por cierto, esa psicología cultural o esa psicología de los pueblos que estudia Boom es intransitable hoy día. Es una psicología son estudios muy áridos y con una terminología muy, muy arcaica que es muy difícil que podamos transitar. Pero queda la idea de los dos Boom, y de acuerdo con el propio Boom, la psicología, digamos, tendría que enfatizar más la psicología de los pueblos, psicología cultural, histórico-cultural, que la del laboratorio, ¿no? Que, por cierto, también hay dos Skinner. Hay el Skinner de la caja de Skinner y el Skinner de la ciencia y la conducta humana, ¿no? Y Skinner, a partir de 1942, en ese artículo que es rompedor, digamos, por la aportación novedosa que supone, y rompedor de su propia, digamos, trayectoria, análisis operacional de los términos psicológicos, pues ahí lo que hace Skinner es entender la conducta humana, digamos,
digamos, el lenguaje, y a lo que se dedicó toda su vida y la inmensa mayoría de todos sus libros son libros hermenéuticos, libros interpretativos del comportamiento humano en los contextos naturales, de acuerdo con las instituciones, ¿no? Cualquiera que eche una ojeada a Ciencia y Conducta Humana verá, hay capítulos de religión, de instituciones, la psicoterapia, el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Skinner está mucho más allá de la caja de Skinner y de la constricción de los términos, digamos, técnicos experimentales del análisis de la conducta. Y entonces yo estoy del lado de la psicología de los pueblos de Boone y del lado de Skinner por esta, digamos, hermenéutica conductual pues eso de la conducta humana. Ok, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, recordando un poco esto, lo que mencionó con respecto a los dos Skinner y todo ello, ¿no? Tengo entendido que usted también ha sido, o bueno, es un estudioso de Skinner. Recuerdo que hace poco tuvimos a la doctora Frochan acá en Perú, ¿no? Y le hicieron la pregunta de, no sé, si tuviese la oportunidad de conversar con Freud y Skinner, ¿no? ¿Qué cosas le preguntaría? Me gustaría también hacerle esa pregunta a usted porque se me hace muy interesante y también que menciona, ¿no? Que la doctora Frochan mencionó, yo estoy de acuerdo con Marino en todo, pero hay un punto de divergencia y es que usted sostiene de que Skinner admiraba o era un seguidor teórico al menos, ¿no? De Freud y para Frochan mencionaba que no. Me gustaría también que pudiera... Ajá. Sí. Bueno, pues nada, sí, me parece bien la pregunta porque da pie a muchas cosas y las voy también a resumir, ¿no? Bueno, yo creo que Freud y Skinner, bueno, en uno de los estudios más sólidos que hay sobre los psicólogos más eminentes del siglo XXI, pues como es conocido, pues figuran estos tres autores, ¿no? Y creo que por este orden, de acuerdo a los criterios o parámetros de ese estudio, ¿no? Skinner, Freud y Piaget, ¿no? Y que son tres autores, pues bueno, efectivamente, no en vano, los más eminentes del siglo XX y ciertamente pues bien distintos por los enfoques, por los campos en los que se movieron, ¿no? Así que Freud y Skinner están, por decirlo así, juntados como dos eminencias de la psicología del siglo XX, ¿no? Muy a menudo, entre los conductistas, pues hay una tradición de repudio a todo lo que tenga que ver con el psicoanálisis y, por supuesto, pues encabezado por Freud, ¿no? Por Freud, ¿no? Freud sería, pues, el contraejemplo, ¿no? de ciencia, de científico, de lo que hay que saber o lo que hay que estudiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy propio de los conductistas. Yo no sé si también en mis primeros tiempos, cuando me estudié pues, psicología en la Universidad de Madrid, pues allí también estaba polarizado, pues también el profesorado, en fin, las dos grandes vertientes, ¿no? La skinneriana conductista y la, digamos, freudiana, ¿no? Y yo creo que entonces era yo beligerante también contra Freud y todo el psicoanálisis en nombre también del conductismo, ¿no? Y bueno, yo también he participado de esa línea, ¿no? Y desde luego quien ha hecho en particular hostil a Freud extraño, Freud a la psicología, fue ciertamente no Skinner,
sino fue Eysen, ¿no? Eysen, que es un conductista metodológico, que no tiene nada de skinneriano, ¿no? Sería un ejemplo de conductista metodológico de acuerdo con la distinción de Skinner. No sería un conducista para nada radical, ¿no? Entonces, Eysen sí que fue un combatiente, un militante contra Freud, ¿no? Entonces, en la terapia, en fin, tiene muchos estudios de Freud, pues incluyendo uno, el auge y declive del imperio freudiano, etcétera, etcétera, ¿no? Llegará un momento en el que habrá que preguntar, o alguien preguntará quién era Eysen, y Freud seguirá siendo conducido, ¿no? Entonces, yo creo que fue por la vía de Eysen y en general por la vía de la terapia de conducta, que empezaba en España en la década de 1970, que los psicólogos conductistas cogieron aversión, aprehensión, fobia a todo el psicoanálisis, ¿no? Por la vía de la terapia de conducta, ¿no? Y entonces, bueno, pues Eysen, Rachman, Volpi eran combatientes contra Freud, ¿no? Pero no Skinner, ni tampoco Watson, ¿no? Si uno se fija, el autor al que más cita Skinner en conducta verbal, en ciencia y conducta humana, y seguramente en más libros, es a Shakespeare y también a Freud, ¿no? Por supuesto que Skinner no es freudiano, pero toma a Freud como, digamos, como referente, toma a Freud en serio y analiza las cosas de Freud en términos, faltaría más, del análisis funcional de la conducta, ¿no? Pero Skinner nunca fue crítico de Freud. Ha utilizado material de Freud para hacer su propio análisis, así como Watson, ¿no? Watson, el fundador del conductismo, pues para nada era anti-Freud, sino bien al contrario. Yo creo que Freud era una referencia antes de que Skinner fuera Skinner e incluso antes que Watson, digamos, fuera el fundador del conductismo. Freud ya era una figura europea y en América. Estuvo dando unas conferencias en Estados Unidos en 1909 y entonces era ya pues una celebridad, ¿no? Y Watson, como fundador del conductismo y también fundador de lo que luego sería la terapia de conducta, pues estudió experimentalmente las cosas que Freud pues exponía en sus libros derivadas de sus consultas, ¿no? Y según Freud, en el origen, en la causa de las reacciones neuróticas, de los trastornos psicológicos, de los miedos, estarían experiencias traumáticas, experiencias tempranas. Bueno, para empezar, esa explicación de Freud es enteramente conductista. Estás tratando de entender reacciones comportamentales, etcétera, que definen una reacción, un trastorno, en términos de experiencias. Luego estaríamos en la misma línea. Entonces fue Watson el que trató de hacer experimentalmente lo que Freud pues no había experimentado, ni Freud creía ni siquiera que fuera necesario experimentar. Y ahí entran esos famosos casos del caso Albert, del caso pues cuando Freud, Watson y Reiner crean un miedo condicionado a un niño, pues eso, asociando pavlovianamente. Pavlov era el fundador, por decirlo así, de los conocimientos básicos, pues crear, digamos, un miedo por asociación de un ruido estridente a un osito de peluche, ¿no? Y, por supuesto, Watson, digamos, hace la gracia y tiene la ironía de decir, bueno, pues que ese niño que aprendió ese miedo, como ellos se lo han inculcado, pues si lo coge algún día un psicoanalista,
pues digamos, puede lucubrar, ¿no?, acerca de que ese miedo, digamos, fue aprendido en algún contacto con su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hacen digamos, esa ironía con buen criterio. Pero se tomó en serio lo de Freud, ¿no? Y Skinner, pues Skinner, además de citar a Freud para analizar su material y nunca descalificarlo porque fuera o no fuera científico, porque dijera tonterías o así, pues uno de las cosas que estudió Skinner, ¿no?, que encontró un serendipity, ¿no?, que él encontró en su laboratorio un día, un domingo, ¿no?, que fue por allí a ver, bueno, pues un aparato que se le estropeó, que daba un sonido blanco, un sonido monótono, pues se centró en estudiar ese fenómeno, donde el propio Skinner paró escuchando, por decirlo así, en ese patrón, en ese ruido blanco, terminó por escuchar, digamos, una frase, ¿no? Es lo que podríamos, el sumador verbal. Entonces Skinner estudió el sumador verbal, ¿no?, que es un test proyectivo, es el primer test proyectivo auditivo, no visual, ¿no? Y ese es un tema freudiano, que seguramente Skinner estaba al tanto e interesado en la perspectiva psicodinámica a través de Murray, que era compañero suyo en Harvard y era amigo personal. Skinner se refiere en su autobiografía acerca de la amistad personal que tenía con Murray, ¿no? Murray era un autor que estaba desarrollando entonces pues test proyectivos, los famosos test de Murray, y Skinner estudió un tema, si queremos decirlo así, freudiano, el sumador verbal, que hoy día se utiliza en psiquiatría, digamos, también ya etcétera, ¿no? Así que entonces con esto quiero decir que Skinner no solo no criticó frontalmente, como lo hizo Eysenck, a Freud, sino que se tomó a Freud, digamos, en serio y, por supuesto, sin ser para nada freudiano, ¿no? Y aquí voy a contar muy rápidamente, pues, mi caso, ¿no? Yo cuando mi formación de estudiante, pues yo estaba del lado de la facultad y además con mucha con militancia y haciendo grupo con unos frente a otros, pues del lado de Skinner, del conductismo, frente a los freudianos del otro grupo. Pues en mi curso pues había el grupo A, el grupo B, y yo estaba en uno, que era el conductista, y los otros eran los freudianos y demás, ¿no? Bien, pero más adelante, cuando yo fui profesor y tenía que explicar e incluir pues las diversas teorías de la personalidad, entre ellas la psicodinámica, por supuesto las de Eysenck y demás, pues ya me interesó a mí Freud, pero también de una forma paradójica, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Me interesó a mí Freud no tanto para ver qué tenía yo que aprender de Freud, que me faltara, no tanto por ser yo seguidor de Freud, ¿no?, sino por tratar de entender cómo es que Freud, que no es científico, que es anticientífico, que está, digamos, proscrito del marco, por decirlo así, supuestamente más científico de la psicología, cómo es que tiene tanta influencia, cómo es el que es más conocido que ninguno otro. O sea, cómo es que Freud, sin ser científico, digamos, tenía más éxito, o tiene más presencia, o tiene más relevancia que ninguno de los otros psicólogos científicos que no son conocidos más que en su gremio, ¿no? Entonces yo lo que hice es aplicar un esquema skinneriano, sin utilizar tampoco los términos de Skinner, ¿no? Lo que hice fue tratar de entender
digamos, el éxito, la figura de Freud, ¿no? Cómo Freud llegó a ser el referente de la psicología en Viena a finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Qué tenía la ciudad de Viena que dio lugar a tantas cosas, entre ellas a Freud? ¿Y qué tenía Freud que desbordó la ciudad de Viena para convertirse en un influencer urbi et orbi, más allá de la ciudad de Viena, en todo el mundo? Y que ahora los conductistas pues repudian, etcétera, ¿no? Y entonces yo estudié el contexto cultural, el contexto histórico en el que surgió Freud, ¿no? Y eso me llevó a un libro, ¿no? El segundo libro que escribió, no sé qué número, hace uno de los primeros libros, en todo caso publicado en 1992, si recuerdo bien, un libro que se titula Ciudad, Individuo y Psicología, ¿no? Y entonces es un esquema que podríamos entenderlo en cierta manera en términos skinnerianos, ¿no? La ciudad sería el contexto, digamos, más amplio que da lugar al surgimiento del individuo moderno, siglo XVI-XVII, de cuya ciudad y de cuyo desarrollo del individualismo en la ciudad de Viena surgen un tipo de problemas particulares relacionados con la intimidad, con la subjetividad, que son los que trabajó, los que estudió Freud, y que a la hora de estudiarlos Freud les dio un toque freudiano. Y entonces esos temas necesitaban un Freud, por decirlo así, y Freud fue el que les dio un toque freudiano, ¿no? Y lo que hace Freud ahí es utilizar el método detectivesco, que a la sazón era el método médico de finales del siglo XIX. El método médico de finales del siglo XIX era un método, y lo sigue siendo, detectivesco. Tratar de partir de los síntomas, que es lo que tienes aquí a la vista, deducir la enfermedad, las causas que están más allá de lo dado aquí y que pueden ser muy complejas y tienes entonces que ir dilucidando, ¿no? Ese es el método indiciario, ¿no? que analiza muy bien Sherlock Holmes, ¿no? Holmes, como el inventor de Holmes, era a su vez médico. Y el método médico de los indicios lo utilizó como método del detective Sherlock Holmes, ¿no? Para, de unas cenizas que quedaron allí tras un delito, llegar a descubrir pues el delincuente. Y ese método lo utiliza Freud. Freud utiliza el método médico, el método indiciario, el método detectivesco, de a partir de los síntomas actuales ver las causas originarias que no están a la vista y que están pues muy escondidas, muy alejadas, ¿no? de lo que nos pueda decir el propio paciente, ¿no? Y entonces, y el subtítulo de ese libro es Freud, detective privado, ¿no? Entonces yo he tratado de entender a Freud en su contexto, en la historia del individuo, la ciudad y el individuo. No existe la psicología sino en una ciudad, no existe la psicología sino, o los problemas psicológicos o la psicología como una disciplina, sino en la ciudad moderna, en relación con los individuos y luego los problemas particulares que tienen los individuos, como fue el caso de la ciudad de Viena. Y luego cómo Freud, estudiando eso, influyó en la ciudad de Viena, en sus pacientes y en todo el mundo, ¿no? Esa es la... Así que yo, en cierta manera, he tratado de entender a Freud valiéndome de un esquema skinneriano sin utilizar la letra de Skinner, estudiando el mundo, el ambiente, la ciudad, la caja histórico-cultural dentro de lo que opera Freud. Así que Freud, en cierta manera, trata de explicar todo y no se explica a sí mismo. Y yo traté de explicar a Freud, por decirlo así. Pero yo, cuando estaba haciendo eso, no sé cuántas veces cito a Skinner, no recuerdo si siquiera lo cito, pero
mi pensamiento, mi lógica para entender a Freud era la lógica de partir del ambiente, del mundo, de la caja de Skinner que nos envuelve, por decirlo así, para entender pues las producciones, los comportamientos, lo que hacía, en este caso, Freud, ¿no? Esa es un poco la... Así que yo creo que digamos que Skinner no es un crítico de Freud, sino que ha tomado a Freud, digamos, en serio, y desde luego Skinner no es freudiano. Pero sí estoy seguro, por utilizar términos muy del día de hoy, que digamos que, no sé, pues sí diría yo que es fan, ¿no? que sea fan de Freud, pero sí lo tomó en serio y no fue crítico. El que fue crítico fue Eysen. Y lo que sí es cierto es que todos los conductistas, creo que menos yo, todos los conductistas tienen, digamos, a Freud como referente. Y muchos conductistas de estos, no Frohán, pero otros más que no voy a nombrar, digamos, critican, por ejemplo, a Freud siendo ellos mismos decimonónicos, ¿no? Critican a Freud desde una especie de racionalismo, mecanicismo del siglo XIX, decimonónico, digamos, anterior incluso a Freud, ¿no? Y lo critican declarándose estos críticos conductistas, pero ni conductistas son, pues porque se valen, por supuesto, digamos, de una supuesta concepción, digamos, racionalista, positivista. Son positivistas, no son conductistas, son positivistas decimonónicos, ni siquiera positivistas lógicos o algo así, ¿no? Ok. Gracias por explayarse. La respuesta ha sido necesario, como usted mencionó, y gracias por eso. Sí. Sí. Me interesa haber dicho esto, vamos, o en fin, y a partir de ahí pues puedes tú sonsacarme lo que quieras, ¿no? ¿Qué le preguntaría yo a Freud? Bueno, pues aparte de infinitas cosas, si se pudiera, digamos, hacer eso, ¿cómo es que Freud renunció a la explicación, casi podríamos decir, conductista pavloviana, original, ¿no? Cuando él descubrió, y lo presentó así como el descubrimiento de las fuentes del Nilo, ¿no? Cuando él descubrió que en el origen de los trastornos mentales que él estudiaba en sus pacientes había experiencias traumáticas en la infancia, olvidadas, no recordadas, etcétera, muy a menudo de carácter sexual, ¿no? De abuso sexual, ¿no? Que casi podríamos entenderlo de acuerdo con un esquema, no sé, pavloviano, ¿no? Si quisiéramos ir por ese lado. Entonces, ¿cómo es que el propio Freud, que había descubierto eso, luego renunció a ese hallazgo y en su lugar trató de invocar pues una suerte, un tipo de fantasías desiderativas que tendrían los niños, por decirlo así, a priori, independientemente de sus experiencias, y serían los niños los que desearían ser seducidos por los adultos en vez de sostener que fueron los adultos los que abusaron de los niños, ¿no? Entonces, ¿en base a qué hizo Freud esa inversión y en qué medida Freud se estaba protegiendo de sí mismo, ¿no? Porque Freud, como buen vienés, era neurótico, estaba neurótico, como el que más, ¿no? Y de acuerdo con su propia explicación, en el origen de sus neuras, Freud tendría que llegar a deducir que fue abusado por su padre o madre, ¿no? ¿Y cómo podría admitir Freud que Jacob, su padre, pues
pues lo sedujo y preguntarle a Freud, confrontar a Freud, ¿no? Por utilizar un término psicodinámico, ¿no? Confrontar a Freud con la verdad o posibilidad de que él haya renunciado a su descubrimiento para defenderse de lo que podría encontrar si fuera coherente y si se explicara a sí mismo, ¿no? Y a Skinner le preguntaría, ya que estamos en esto, cuál era su posición ante Freud. O sea, es decir, que, pues, en fin, que no andaría lejos seguramente de esto que digo, ¿no? Ok, genial, muy genial. Bueno, cambiando un poco ya el panorama, hoy en día, sobre todo esto se ve mucho en estudiantes de psicología, o quizás los que están más destinados a la área clínica, que únicamente se quedan, digamos, con lo más superficial dentro de la carrera, y pues, para que sea más entendible, son más prácticos. Es decir, y hoy en día más que nada abundan mucho lo que son manuales de técnicas, hablando de terapias, ¿no? Técnicas de DBT, técnicas en ACT, y se quedan solamente en eso. Y no hay un estudio filosófico sobre lo que es la psicología. Entonces, cabría aquí la pregunta de qué tan importante es para un estudiante de psicología aprender y estudiar la misma filosofía. Bueno, pues bueno, ahí empiezo ya por las conclusiones de mi respuesta, ¿no? Sí. Y digo que es, digamos que es fundamental, ¿no? Es fundamental, incluso urgente, y es fundamental, pues la filosofía para entender la psicología, ¿no? Por mucha psicología que sepas, si solo sabes psicología, ni psicología sabes, ¿no? De acuerdo con una frase pues famosa que yo repito muchas veces y que Pinillo se utilizaba, por ejemplo, para referirse pues a la psicología, ¿no? Y dentro de todas las ciencias, las disciplinas, ¿no? La psicología es la más filosófica de todas, ¿no? De todas. De la química, de la biología, de la física, de todo. No hay disciplina, no hay ciencia que no plantee problemas filosóficos, ¿no? Vamos, ninguna, absolutamente ninguna, ¿no? Pero dentro de eso, yo creo que la psicología es la más filosófica de todas las ciencias o disciplinas, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por la propia, no sé, por la sempiterna polémica o problema, ¿no? El eterno problema de la mente y el cuerpo, ¿no? De la relación de la mente y el cerebro, de la conducta y el organismo, de la conducta y el cerebro, todo eso, ese es un problema filosófico. Si no tienes claro y no tienes, digamos, criterios filosóficos adecuados, estarás completamente, digamos, confundido y seducido, por ejemplo, pues por las neuroimágenes, por la neurociencia, creyendo que es más científico si tú lees algo o estudias los correlatos cerebrales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aunque solo fuera por esa cuestión, no se puede dar un paso sin tener, digamos, clarificada esa cuestión, ese problema, y ese problema no es empírico. O sea, no es, por decirlo así, que se acabe de descubrir de una vez dónde está la base de la mente o en qué sitio del cerebro está la mente. No, es que esa pregunta ya está mal hecha. Cantidad de preguntas, ¿no? Cómo el cerebro, cómo la materia, cómo el cerebro produce la conciencia. Esa es una mala pregunta. Es una pregunta ya que tiene cantidad de implícitos, etcétera, que habría que remover. Entonces ya tienes una confusión filosófica o una ignorancia filosófica cuando te haces malas preguntas, ¿no? Por supuesto, la libertad, el libre albedrío. El libre albedrío no es un problema empírico, es un problema, digamos, filosófico, que requiere muchos conocimientos empíricos, muchos, no uno solo,
pero es un problema filosófico. Si uno lee el libro de reciente, ¿no?, de tan importante, de Sapolsky, ¿no?, Determinado, es un libro impresionante, ¿no?, como el libro anterior, Compórtate, ¿no?, de Sapolsky, ¿no?, impresionante, ¿no?, de erudición y de interdisciplinar, ¿no? Él es etólogo y a su vez es neurobiólogo, ¿no? Bueno, entonces en el último libro, Determinado, él entiende y explica de una forma incluso muy persuasiva y muy documentada cómo nuestra conducta, nuestras acciones están determinadas, ¿no?, por los genes, por el cerebro, por nuestra historia, tal, ¿no? Bueno, y esa explicación de Sapolsky, pues es muy difícil de remontar y es, por lo tanto, muy fácil digamos, de asumir, ¿no? Pero como no tengas criterios filosóficos, que por cierto el propio Sapolsky no tiene, por decirlo así, por eso le lleva a este determinismo, ¿no?, etcétera, pues no das un paso. Entonces quedas en digamos, al albur de cualquier explicación de moda, de cualquier, digamos, conocimiento que no sepas, digamos, situar, quedas al albur pues eso, de las modas, de los conocimientos, etcétera, sin entender, pues, nada, ¿no? ¿Qué es un problema psicológico? O sea, para entender qué es un problema psicológico, un trastorno psicológico, un trastorno mental, esa es una cuestión también filosófica, no es empírica. O sea, no depende de que alguien haga un experimento o no depende de que se descubra en el cerebro, por Dios, y ya estarías ya prejuicioso, ¿no? Si estuvieras buscando ahí. Entonces, es un problema filosófico, el saber acerca de la libertad, acerca de qué es un trastorno mental o qué es la normalidad, o sea, digamos, cualquier de estas, ¿no? ¿La psicología es una ciencia o no es una ciencia? Eso es una cuestión filosófica. Es una cuestión de filosofía de la ciencia, que a su vez una filosofía de la ciencia depende de una ontología, depende de una epistemología, depende de una ética que siempre están implicadas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que les interesan a los psicólogos, a los que estudian psicología, todas son, digamos, de fondo filosófico. O sea, que tienes que tener conocimientos filosóficos y, claro, y dentro de la filosofía habría mucho que distinguir, porque también hay mala filosofía y filosofía, pues mejor que otra. Y entonces ahí también tienes que tener, digamos, algún tipo de criterio, ¿no? Como cito yo muy a menudo a Jasper en este sentido, la filosofía es inescapable, no se puede escapar de la filosofía. El que la niega ya está asumiendo generalmente una mala filosofía, porque está siendo reduccionista o negando no sé qué, etcétera, ¿no? Ok, que muchas gracias por la respuesta. En ese que estaba comentando todo eso, ¿no? Que al final todo implica una filosofía, y también aprovechando, ¿no?, que usted también mencionó, también es uno de los interesados en Skinner y todo ello. Tenía una duda que hacérsela hace ya buen tiempo, que es con respecto a la filosofía política de Skinner. Algunos, bueno, inicialmente se decía que Skinner pertenecía más, digamos, reduciéndolo, no es correcto, pero vamos a reducirlo en izquierda-derecha, por términos prácticos, que pertenecía más a la derecha, pero luego los estudios que lo veían más como una izquierda, incluso más progresista y todo ello. Ya recientemente el doctor William Montgomery, que es acá de Perú, hizo un estudio con respecto a una conciliación entre y conductismo, el conductismo más de Skinner. Entonces,
¿cuál sería el espectro político de Skinner? Y también, si se puede, el de usted, ¿no? Sí, digamos, en esos esquemas, ¿no?, que siempre son, digamos, muy estrechos, ¿no?, para políticos, sea derecha, izquierda o lo que sea, pues yo creo que Skinner podríamos verlo más como un autor, como constructor de una psicología que podría, como fue visto en su día, ¿no?, verse en una perspectiva materialista, marxista, ¿no?, marxista, en la medida en que Skinner trata de explicar el comportamiento por las condiciones ambientales, ¿no?, por las condiciones ambientales, ¿no? Y entonces sería cuestión para mejorar la vida humana, cambiar el mundo, no cambiar la mente o los corazones, ¿no? Como dice Skinner en el artículo ¿Por qué no soy un psicólogo cognitivo, ¿no?, cognoscitivo, ¿no? Dice Skinner, porque estoy interesado en cambiar el mundo y no cambiar el corazón o las mentes de la gente, ¿no? Entonces, toda una perspectiva que trate de centrarse en cambiar, y se entiende, mejorar, digamos, el mundo para cambiar el comportamiento de la gente, pues habría que verlo en una perspectiva, digamos, marxista, digamos, de izquierda, digamos, social, y no justamente lo contrario. Ese artículo, que creo que es de 1978, que Skinner se pregunta y contesta él mismo, ¿no?, porque no soy un psicólogo cognoscitivo, pues dice que por eso, ¿no? Y ese artículo, en esa época, es cuando estaba empezando la psicología cognitiva, el procesamiento de información como el nuevo paradigma que venía de Estados Unidos, estaba llegando a todo el mundo, a España, la famosa revolución cognitiva, y es a partir de ahí, de 1980 en adelante y sin cesar nunca, que la psicología, digamos, se hizo cognitivista, se hizo mentalista, donde ahora explica todos los problemas desde dentro, desde la mente, desde el procesamiento de información, desde disfunciones dentro del individuo. Luego vino la neurociencia, que acabó por individualizar, centrar dentro del individuo y naturalizar, ligar al cerebro los comportamientos, los problemas psicológicos, dejando el mundo de lado, ¿no?, salvando, por decirlo así, el mundo con todas sus contradicciones, injusticias. Luego vino, ya desde el año 2000, vino la nefasta psicología positiva, que es un tipo de ideología, digamos, hecha a medida del neoliberalismo que imperaba en los años de 1990 y sigue. Entonces, a partir de esa fecha del artículo de Skinner en adelante hasta nuestros días, pues la psicología se ha convertido en psicología mentalista, interiorista, una que da por bueno cómo es el mundo y trata de entender que los problemas están dentro del individuo y ni siquiera el individuo sería responsable, porque sería su cerebro, serían sus genes o serían mecanismos inconscientes de los cuales él no tiene ninguna responsabilidad. Y en este contexto, entonces, un enfoque skinneriano, conductista, ambiental, por decirlo en esos términos así un tanto simples, pues sería un enfoque, radicalmente social, marxista, de izquierda, si queremos verlo, digamos, de esa manera. Y he de recordar que en mi generación, cuando estudiábamos psicología en la década de 1970, o sea, que empezó un boom de un gran interés por estudiar psicología
el mismo interés que no ha cesado, por cierto, ¿no? Pues los que estudiamos psicología en la década de 1970, todos teníamos como objetivo, como horizonte, utilizar la psicología para mejorar el mundo, ¿no? Para cambiar el mundo. Y es aquí donde el conductismo se nos ofrecía como el enfoque más adecuado para cambiar el mundo. Que, por cierto, también el psicoanálisis tenía una versión, que es la que me interesaba a mí también entonces, tenía una versión que se llamaba y se sigue llamando freudo-marxista, ¿no? Utilizar bueno, y luego toda la izquierda de la escuela de Frankfurt, no sé, Erich Fromm, por ejemplo, pues siempre es un crítico de la sociedad en la línea esta. Así que entonces Skinner, digamos, habría que situarlo, digamos, en esa perspectiva. En términos de liberalismo, yo creo que Skinner era un liberal, era un nácrata. Skinner tenía más de acrático. He leído hace algún tiempo, no sé ahora referir el artículo, pero he leído un artículo, o sea, documentado, donde se trataba de establecer una afinidad, se entiende afinidad no electiva, pero bueno, una afinidad entre Skinner y Chomsky, más allá del lenguaje, más allá de la polémica del lenguaje, dejando esa polémica del lenguaje aparte, donde precisamente la posición de Chomsky pues deja mucho que desear, es la vieja metafísica de Port Royal, ¿no? de cartesiana y demás, pero dejando eso de lado, ambos, el autor mostraba, digamos, un parecido por este lado acrático que todavía Chomsky mantiene, digamos, como un referente también de la izquierda y con su mérito, ¿no? Dentro de la izquierda esta universitaria americana, ¿no? Etcétera. Así que eso sería lo que diría. Pero muchos de mi generación hicimos conductistas skinnerianos por lo que el conductismo ofrecía para cambiar el mundo, etc. Y todo lo que se estudia hoy día en psicología, en las últimas generaciones, yo lo he observado en mis teams, en la cantidad de generaciones de estudiantes que han pasado, pues todos los que ahora estudian psicología no es por las razones por las que estudiamos psicología nosotros entonces, sino, pues, no sé, digamos, por la moda, por el emocionalismo, por los sentimientos, por todo esto de la autoestima, todos los problemas psicológicos, entenderse a sí mismo, etcétera, ¿no? Por toda una problemática que los que se interesan, los estudiantes de psicología y sus propios profesores, ni siquiera saben analizar, ¿no? No saben analizar porque no lo analizan en los esquemas skinnerianos, por decirlo así, ¿no? Que serían los que vienen pues eso, de cómo el mundo está organizado, ¿no? Ok. Y bueno, ahora tenemos más claro, ¿no? Cuál es el espectro político al que pertenecía Skinner. Digamos que usted también iría por la misma línea. ¿O...? Sí, yo entiendo, no sé, cualquier problema psicológico que, digamos, que forma parte de mi preocupación, ¿no? Pues está el entenderlo de acuerdo con el ambiente, con las contingencias de reforzamiento, cómo está organizado el mundo. Puede que no utilice yo los esquemas skinnerianos porque no los entendería más que 4. O sea, que si yo empiezo a hablar no sé, de las contingencias de términos, estímulos discriminativos y demás, pues yo quiero, digamos, explicarme o hacerme entender
pues por gente que no tenga que tener un diccionario o que no tenga que hacer un cursillo de Skinner, ¿no? Pero, digamos, mi pensamiento es, digamos, es en este sentido, digamos, tratar de entender incluso los fenómenos, incluso no, principalmente, los fenómenos psicológicos más íntimos, más subjetivistas, estos que se presentan y alguien hasta vive como auto-originarios, como surgidos desde dentro, etcétera, entenderlos desde fuera. Y que es siempre el contexto, el ambiente, las contingencias de reforzamiento, las reglas que rigen el mundo, las que generan el supuesto mundo interior, toda esa subjetividad, todo eso. Que los sentimientos no son sino derivaciones o subproductos de cómo te vaya a ti en la vida, de las contingencias de reforzamiento en las que te muevas, ¿no? Entonces, toda la crítica que yo hago a los temas psicológicos que toco, están pensados en términos skinnerianos. Yo tengo una obsesión que no tiene, vamos, que siempre me encuentro con los auditorios, incluyendo psicólogos. Yo tengo una obsesión que me viene de los tiempos skinnerianos de no pasar, o sea, de no dar por ello, no asumir, mal aceptar, por decirlo así, todo el lenguaje interiorista, subjetivista, o sea, de la mente como algo interior, del yo como auto-originario, de los sentimientos como digamos, no sé, como surgidos y lo auténtico, digamos, de uno. Tengo una obsesión contra todo lo que es dualista, contra todo lo que es interiorista, contra todo lo que es, digamos, que está presuponiendo la mente como algo interior, y ya no digamos si toca el cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que esta obsesión, por decirlo así, me viene de la explicación, digamos, conductista, que en mi caso no solo se conforma con explicar el comportamiento de acuerdo a las contingencias del ambiente, de acuerdo al contexto, en fin, entendido también de una forma compleja y demás, sino digamos, despachar o superar toda concepción, digamos, de la mente, ¿no? O sea, de la mente como algo interior, ¿no? Yo me he esforzado mucho en tratar de entender los problemas psicológicos, los trastornos mentales, si se quiere decir así, maldecir de esta manera, entender los problemas psicológicos ni como exteriores ni como interiores, sino como una situación dentro de la que uno está. Entonces son los individuos los que están dentro del mundo, dentro de una caja, por decirlo así, de una caja de Skinner, ¿no? O sea, no hay un mundo interior, mental o lo que sea, sino es el individuo como un todo el que está dentro del mundo, ¿no? Y entonces esto es skinneriano. Skinner, el primer gran libro, tiene ya un título insuperable, ¿no? Que es La conducta de los organismos, ¿no? La conducta de los organismos. Entonces, la conducta de los organismos ya está dando a entender que la conducta es de un organismo como un todo, no de un órgano. Por supuesto, ni de la mente ni del interior. Del organismo como un todo. Es un enfoque holista, aunque el término no le gustara a Skinner y tenga muchas derivadas, etc. Es una concepción organísmica, holista, que podemos muy bien tomar como sujeto, como individuo, como persona, el organismo. Y entonces es el organismo el que está dentro del mundo. Es el organismo que estudia Skinner dentro de la caja de Skinner. Entonces tú tienes que entender la caja, que para el caso es
la caja del mundo en la que nosotros nos movemos, ¿no? Y esa perspectiva es la que yo me muevo con esa obsesión antidualista, antisubjetivista, antimentalista, etc. Y eso me ha llevado a mí a asociarme con otras filosofías que siendo muy distintas y distantes del conductismo, tienen, sin embargo, esta afinidad antidualista y antisubjetivista, ¿no? Como sería el existencialismo, ¿no? O sea, la fórmula heideggeriana famosa de ser en el mundo, con esos típicos guiones, ¿no? Ser en el mundo, es una fórmula anticartesiana. Es una fórmula que el ser humano, que ni siquiera el ser humano, el sujeto, el ser humano, el organismo, siempre está en el mundo. Y ese en es un enlace comportamental, ¿no? Esa fórmula de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, que decir, bueno, pues aparte de que circunstancia era un término que casi estuvo a punto Skinner de utilizarlo en vez del de contingencia que finalmente utilizó, ¿no? y demás, yo soy yo y mi circunstancia, la I de esa fórmula es el comportamiento, tal como yo trato de entenderlo. O sea, no es la mente, no es el cerebro, es el comportamiento, el que establece la relación del organismo con el mundo, una relación solidaria, o sea, digamos, soldada pero no mecánica, ¿no? O sea, y demás, ¿no? Y ese esquema es el que me lleva a mí a vincular, a asociarme con otras filosofías que están en esta misma línea, como es la existencial y en buena medida también la fenomenología, ¿no? Al conductismo skinneriano se ha criticado o se le ha visto alguna vez como una fenomenología mundana, una fenomenología práctica, ¿no? Es lo que hace Skinner. Skinner hace una fenomenología práctica. Lo que hace Skinner es describir el comportamiento en su caso, de las palomas o las ratas dentro del laboratorio, de acuerdo con las disposiciones que, digamos, que ha llevado. Es hacer una descripción del comportamiento, por supuesto ligado a las situaciones antecedentes y consecuentes dentro de un esquema dialéctico, o sea, dentro de un esquema, digamos, dinámico que cambia según opera, ¿no? Ok, muchas gracias. Y creo que ya se viene la última pregunta, probablemente, de todo esto para no también por cuestiones de tiempo. Y es, bueno, con respecto a, creo que es una pregunta que está implícitamente dos, pero actualmente no solamente hay conductismo, tenemos unos enfoques distintos como la psicodinámica, Gestalt, que ahora ha vuelto a resurgir, el enfoque cognitivo como tal, etcétera. ¿Es posible, quizás, o viable en un futuro, o quizás ahora, es posible, ya sé más o menos cuál es su respuesta, pero igual, unificar todo esto en uno solo? Y aparte, el conductismo, si es que es la única forma de hacer ciencia también. Pues no, yo no, vamos, yo para nada creo, no veo que en un futuro ni siquiera lejano, digamos, pueda, digamos, unificarse la psicología, ¿no? En un marco, ¿no? Pues se entiende, bueno, pues que fuera, digamos, científico y suficientemente, pues amplio, al mismo tiempo que no fuera reduccionista y que no fuera... No, ciertamente yo no lo veo así.
el éxito de la psicología, el éxito social de la psicología, se basa precisamente en esta, digamos, en esta pluralidad, pero yo creo que es una pluralidad, digamos, silvestre, ¿no? Salvaje, donde buena parte de la psicología académica, esta que explican la mayor parte de los profesores, típicamente los que utilizan PowerPoint, ¿no? está a la par de la psicología popular, ¿no? Entonces, la psicología popular, digamos, de la autoayuda, todos los conceptos psicológicos así, pues más usables de autoestima, todos los, digamos, los clínicos, la mente, ser tú mismo, la psicología positiva, toda la empatía, todo eso, que son conceptos y fenómenos psicológicos importantes, pues todos, digamos, están a un mismo nivel, digamos, popular, tanto las explicaciones académicas como, digamos, el uso popular en libros de autoayuda y en la gente que no lee ni siquiera libros, porque no lo necesita la gente ni siquiera leer libros de autoayuda para hablar en términos psicológicos. Entonces, buena parte del éxito de la psicología pues está, digamos, en este flujo, ¿no? En este fluido de cantidad de cosas distintas, plurales, has citado varios enfoques y todavía, digamos, tendríamos que citar más, que están eso, dentro de la cultura, dentro de la psicología popular, ¿no? Y desde luego yo no veo, digamos, que para nada eso vaya a menos, sino va a más, ¿no? Hay un artículo y un título que ya no sé si viene en el título, igual no viene en el título, pero hay unos términos que utiliza un eminente psicólogo español, Mariano Yela, que fue profesor mío y de todos los de mi generación, pues un artículo, yo creo que de 1990 o por ahí, ¿no? Cuando se estaba planteando esto a nivel internacional, ¿no? La unidad y desunidad de la psicología, ¿no? Un psicólogo conductista, Arthur Stats, ¿no? El del conductismo social y demás, pues estaba preocupado por esta pluralidad. 1990, ¿no? O sea, quiero decir que estos 30 años posteriores todo ha ido a peor, o sea, todo ha ido a más, ¿no? Con ocasión de publicaciones internacionales, pues Yela publicó un artículo que titula algo así como la unidad y desunidad de la psicología, ¿no? Y allí Yela, hace 30 años, caracteriza la psicología con estos tres términos, ¿no? A ver si lo recuerdo, digamos, exactamente, ¿no? La psicología exitosa, boyante, que no es el término que utiliza, la psicología, vamos a decir boyante, ¿no? O sea, exitosa, pero no es el término que utiliza Yela. La psicología es boyante, es frustrante y es desunida, ¿no? Y estos tres términos caracterizan tanto mejor la psicología de hoy, ¿no? Es exitosa la psicología porque cada vez tiene casi, si quieres, más éxito, ¿no? Crecen las facultades de psicología, la cantidad de estudiantes que quieren estudiar psicología siempre va, digamos, a más. Digamos, máster, la psicología está en todos los ámbitos, deporte, organización. Estamos hablando de crisis de salud mental, se necesitan cada vez más psicólogos, etcétera, etcétera. Tiene un éxito social, vamos, impresionante,
que es para estudiarlo, como, vamos, yo lo tengo en parte estudiado también, ¿no? Para los skinnerianos, ¿no? ¿Cuáles son las contingencias del ambiente que promueven, digamos, la psicología, ¿no? Así con tanto éxito. Es frustrante, dice Yela también, porque luego la psicología puede ser muy rigurosa estudiando temas o problemas triviales, ¿no? Que se pueden controlar en un laboratorio, tiempos de reacción y todos las ratas de Skinner, estudiando programas de reforzamiento. Bueno, pues puedes establecer un control experimental impresionante con todas las curvas y demás, ¿no? Pero estás estudiando un tema pues muy trivial, que es el comportamiento de la rata en el laboratorio, que ni siquiera se generaliza la rata en la de alcantarilla. O sea, sí. Y es desunida, que efectivamente hay cada vez más, digamos, enfoques psicológicos, que a su vez, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el panorama en el que estamos. Que, por cierto, necesitaría a lo mejor de un análisis, pues, digamos, por supuesto, de cuáles son las condiciones histórico-culturales. Yo he tratado de analizarlas. O sea, en el individuo, en el último libro, la psicología, perdón, el individuo flotante, la muchedumbre solitaria en tiempos de las redes sociales, pues ahí trato de entender justamente el surgimiento del individuo en el siglo XVI, cómo ese individuo se desarrolló dentro de una sociedad que promueve el individualismo y cómo ese individualismo se ha convertido en subjetivista y narcisista y cómo las redes sociales contribuyen a este individuo individualista, subjetivista, narcisista y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita analizar para entender digamos, este éxito de la psicología. Como la psicología ciertamente es una disciplina muy complicada y es muy rigurosa, estudiando cosas triviales, y ese rigor desaparece. De hecho, no es posible cuando se tengan que estudiar fenómenos más complejos, ¿no? Y aquí yo creo que no cabe más, casi lo mejor que se puede hacer, en realidad es lo que hizo Skinner, ¿no? Hay dos Skinner, ¿no? El de la caja de Skinner, el del control del laboratorio, y el Skinner hermeneuta, el Skinner que hace interpretación conductual, inspirada en la caja de Skinner, del comportamiento humano en los contextos naturales. Y habría que considerar algo que Skinner llama, en Ciencia y Conducta Humana, y supongo que en algún libro más, lo que él llama experimentos naturales, ¿no? Experimentos naturales se refiere a cambios históricos no programados, que producen cambios comportamentales y cambios, etcétera, ¿no? Y entonces los experimentos, por decirlo así, que no se pueden hacer por la cantidad de variables que están implicadas en todos los fenómenos psicológicos, es necesario saber observarlos en los cambios culturales, en las circunstancias de la vida. Entonces, si ahí tienes un enfoque skinneriano, pues puedes hacer una hermenéutica atinada. ¿Qué es lo que hizo Skinner? Skinner, sin saberlo y sin siquiera estar de acuerdo si lo oyera el apelativo de fenomenólogo, ¿no? De hermeneuta, es exactamente lo que hizo. Y Skinner lo considera en muchos libros que lo que más le interesa ahora mismo, dice Skinner, sobre el conductismo, por ejemplo, es hacer una interpretación skinneriana, faltaría más, del comportamiento de los contextos naturales. Y entonces yo creo que el skinneriano hoy día no va muy lejos, no va muy lejos si se aferra, por decirlo así, a la caja de Skinner. O sea, estudiar esto que ya está súper estudiado, sin perjuicio de que siempre falte algo, ¿no? El mejor skinneriano sería el que
interpreta al mundo, los contextos naturales, de acuerdo con esta perspectiva, y no una perspectiva mentalista, dualista, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, Y luego aquí está, para terminar, una gran paradoja, ¿no? sí. La gran paradoja de que el conductismo, el análisis de la conducta, que estamos aquí, que yo estoy aquí, pues identificándome y poniéndolo pues casi como un referente, ¿no?, de la psicología, Sí. está prácticamente fuera del mapa. O sea, está completamente fuera del mainstream de la psicología. O sea, el análisis de la conducta es un reducto de minorías. O sea, no está completamente fuera de, digamos, del mainstream de la psicología, ¿no? Y, sin embargo, lo que estoy diciendo es que el conductismo puede ser que dentro de todas las psicologías el que mejor explique el panorama de la psicología. Y aquí la gran paradoja. El conductismo de Skinner, en ese gran artículo en Science de Skinner, ¿no?, sobre la evolución, ¿no?, no me acuerdo cómo se titula exactamente, ¿no?, donde distingue tres niveles, digamos, de evolución, ¿no? La evolución biológica, darwiniana, ¿no? La selección por las consecuencias, ¿no? La selección por las consecuencias en tres escalas, ¿no? La escala evolutiva, evolucionista, la escala ontogenética, del desarrollo del individuo, y la escala cultural, ¿no? Entendida también la escala cultural como digamos, como otro nivel de selección por las consecuencias. Bueno, entonces aquí la gran paradoja, supuesto que Skinner esté dando una buena explicación de todo eso, resulta que la cultura, la sociedad cómo se organizan los estudios de psicología, nuestra sociedad, que explicaríamos en términos skinnerianos, no selecciona la psicología conductista como una de las mejores, y no la va a seleccionar ni para dentro de 10 ni de 30 años como la unificación de la psicología. Esta es la gran paradoja, que el conductismo explica la cultura por la selección por las consecuencias, pero la cultura no selecciona el conductismo como la psicología que digamos, más interesante. Y se necesitaría hoy día, para terminar, ¿no?, hacer una antropología de nuestro tiempo tipo Marvin Harris, ¿no? O sea, Marvin Harris es el famoso antropólogo que estudió los enigmas de la cultura, ¿no?, de vacas, cerdos, brujas Bueno, Marvin Harris explica enigmas de la cultura analizando el contexto, la cultura, la ecología, de manera que explica por qué los musulmanes les tiene más cuenta pues tener prohibido la carne de cerdo, o como los hindúes pues les tiene más cuenta venerar, adorar a la vaca que comerla, ¿no? Bueno, pues la antropología, ese materialismo cultural, ¿no?, de Marvin Harris, pues es una aplicación de Skinner a la cultura. Marvin Harris fue estudiante de Skinner y yo creo que llevó digamos, a sus estudios culturales pues esa perspectiva, ¿no? Y se necesitaría también hacer hoy día una antropología tipo Marvin Harris, es decir, una antropología de inspiración skinneriana para entender este mundo tan poco skinneriano. Ok, ¿qué tal? Buena, demasiada información valiosa, la verdad. La verdad que sí. No, parece incluso una pregunta muy, muy cerrada, pero da para hablar y estoy seguro de que tienen muchísimo más que decir sobre esto. Sí, seguro. Ok, Sí, está bien. bueno, quería agradecerle por su tiempo, por la disposición también para responder. Estoy seguro que cuando muchas personas vean esta entrevista que le hemos hecho, va a ser muy fructífero también para ellos, para su formación. Y lo que usted mencionó, ¿no?, al menos con esa intención de que quizás muchos estudiantes
puedan interesarles también empezar a leer todo lo que usted mencionó, que es muy necesario. No sé que usted... Bueno, me quedo con muchas frases en realidad de esta entrevista, ¿no? Una de ellas es que la psicología es de las ciencias más filosóficas que existe, si es que no es la más, y que saber filosofía para ser buenos psicólogos es fundamental y urgente. Gracias. Me gustaría, antes de cerrar ya con la sesión, si es que le podría mandar un saludo al grupo Psicoevidencia de parte de usted, y si quiere agregar un mensajito final, genial. Sí, pues nada, para mí ha sido un placer responder a estas interesantes preguntas que, como dice Italo, pues no son todas las que podrían hacerse, ni las respuestas que he dado sería lo único que yo podría decir. Pero ha sido para mí, digamos, un placer, y espero pues que al hilo de lo que hemos hablado, pues pueda servir para, bueno, pues sea para pensar más allá de lo dado, y para, digamos, valorar el interés de la filosofía para la psicología, teniendo en cuenta que ni siquiera toda la filosofía sería la que pudiera interesar, ¿no? Dentro de la filosofía, pues también hay que, digamos, establecer coordenadas de algún tipo, ¿no? Así que, entonces, pues nada, mis cordiales saludos para el grupo Psicoevidencia, y espero que puedan, pues no sé, pues sacarle provecho a lo que hemos hablado, y yo quedo a disposición de quien sea, por si quiere dirigirse a mí de otra manera, por correo electrónico, por ejemplo, para cualquier complementación, aclaración o lo que fuera. Así que encantado de haber estado aquí, y saludos desde España. Muchas gracias, doctor. No lo quitamos. Vale, muy bien.